Las autoridades argentinas realizaron 2 investigaciones sobre la llegada de la familia de Fito a Córdoba y creen que el cabecilla de los choneros se iba a establecer allí. Hoy fueron expulsados y están en Guayaquil. Inda Peñarrieta, esposa de alias Fito, fue procesada en el país por 4 presuntos delitos, pero en ninguno fue condenada. Según el ministro del Interior de Argentina, el fiscal César Suárez fue asesinado un día después de investigar los antecedentes penales de la esposa de alias Fito por pedido de la justicia argentina. El Servicio de Rentas Internas modificó el registro de cargas familiares para la deducción de impuestos. Las instituciones educativas de Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Quito y Pedernales se mantendrán en clases virtuales y el cronograma en la costa no cambiará. Panamá reforzó la seguridad en el tapón del Darién, fronterizo con Colombia, por posible aumento de la migración debido al desempleo y la inseguridad. La Reserva Ecológica del Ángel en Carchi alberga un bosque de papel en el que se puede admirar árboles milenarios de Polilepis. Viernes 19 de enero, bienvenidos a una nueva jornada informativa en Televistazo Estelar. Comenzamos con lo último de la familia de alias Fito, que ya se encuentra en territorio ecuatoriano, deportada desde Argentina. Alias Fito, su familia en el lío. Las autoridades argentinas determinaron que la permanencia de los familiares de Fito era un peligro para su país, por lo que fueron retenidos y expulsados. La captura y posterior expulsión de la familia del cabecilla de los choneros, alias Fito, inició la tarde y noche de este jueves en la provincia de Córdoba, Argentina. Helicópteros sobrevolaron el conjunto cerrado Country Valle de Golf, donde permanecía la esposa del narcotraficante Inda Peñarrieta, sus 3 hijos, su sobrino, un amigo y una empleada de la familia. Agentes de la Policía Federal, de la de Córdoba, el Ministerio Público Fiscal y la Dirección de Inteligencia Criminal ingresaron a la residencia y retuvieron a los 8 ecuatorianos. Fueron llevados a Buenos Aires para ser enviados en un avión de la Fuerza Aérea bajo la supervisión directa de la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, y con el apoyo del Ministerio de Defensa. Antes de la captura, 2 informes del Ministerio del Interior y de la Procuraduría de Argentina determinaron que la permanencia del entorno de Fito representaban un riesgo para la seguridad en ese país. Por eso la Dirección de Migraciones canceló sus residencias transitorias, fueron detenidos y expulsados. Según los registros migratorios de Ecuador, la esposa de Fito salió el 4 de enero de Guayaquil a Córdoba, 3 días antes de que el gobierno ecuatoriano confirmara su fuga de la cárcel regional del Guayas. Su hija Michelle salió el 11 de enero. Ambas habían estado en Argentina el año pasado. Salieron de Guayaquil el 3 de agosto rumbo a España y el 18 de septiembre retornaron a Ecuador desde Buenos Aires. En noviembre del año pasado, la familia de Fito compró la casa en una zona exclusiva de Córdoba, Argentina, donde fueron retenidos anoche. Las autoridades de ese país creen que tenían previsto residir allí tras la fuga de la cárcel regional en Guayaquil. El gobierno de Argentina y el de la provincia de Córdoba investigaban por separado la llegada de la familia de alias Fito. El primero fue alertado por el Ecuador y el segundo mediante una denuncia anónima. Lo informaron hoy en rueda de prensa las autoridades argentinas. Una alerta de parte de Ecuador, de las autoridades de Ecuador, que la familia de este asesino Fito estaba escondiéndose aquí en la Argentina, en la provincia de Córdoba. A partir de ahí comenzamos una operación con el Departamento Antiterrorista y con el jefe de la Policía Federal Argentina, con el equipo de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico. La semana pasada, este Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba recibió información anónima
que nos indicaba la presencia de esta mujer en un country. Empezamos a trabajar y a las 48 horas, a las 72 horas teníamos acreditados que las personas que estaban en ese country eran familiares directas de este narcotraficante que ahora es prófugo de la justicia ecuatoriana, Fito Macías. Las autoridades verificaron que la casa donde habitaba la familia de alias Fito desde hace 2 semanas fue comprada en noviembre del año pasado. Ellos tenían la evidente planificación de la compra de la casa en el mes de noviembre para enviar la familia acá. Fíjense que ellos llegan el 5 a la Argentina y el 8 se escapa el asesino Fito de las cárceles, con lo cual nuestra hipótesis es que hubo una planificación de comprar la casa, sacar la familia y una vez sacada la familia, escaparse de la cárcel. Los funcionarios argentinos dijeron que desde que se enteraron hasta que decidieron expulsarlos, actuaron en forma precisa y rápida. Ese proceso culminó con la entrega a Ecuador de la esposa de Fito, sus 3 hijos y otros 2 allegados. Los ministros lo calificaron de orgullo para Argentina a tal punto que esas imágenes fueron transmitidas durante la rueda de prensa. Logramos y estamos realmente orgullosos que la Argentina sea un territorio hostil para una banda de narcotraficantes que podían venir a instalarse. Argentina no va a ser un narcopaís, nuestras provincias no van a ser guarida de delincuentes. Serán perseguidos, encontrados y expulsados del país. El ministro de Seguridad de Córdoba anunció que las investigaciones de este caso continuarán en esa provincia. Además, el ministro del Interior de Argentina reveló que el fiscal César Suárez participaba en una investigación contra la esposa de alias Fito. Por eso, un día antes de ser asesinado, pidió información urgente sobre la situación legal de la mujer que le serviría para una asistencia internacional entre ese país y Ecuador. Informa Diego Puente. La presencia de la familia de alias Fito en Argentina era conocida en Ecuador al menos desde inicios de esta semana. El martes 16 de enero, es decir, un día antes de ser asesinado, el fiscal César Suárez envió un memorando a la Fiscalía Provincial de Manabí, en el que solicitó que todas las fiscalías de esa provincia le certifiquen la situación jurídica de Inda Peñarrieta Tuárez, esposa de Fito. Así lo evidencia un oficio que la funcionaria de Manabí envió a todos sus subalternos en atención al pedido de Suárez. Y lo cita textualmente, cuando este explica que por estar asignado a la Unidad Nacional de Investigación de Delincuencia Organizada Transnacional, requería saber si la mujer era investigada o procesada por algún delito. Todo esto en atención a una asistencia penal internacional que Argentina solicitó a Ecuador, como hoy lo confirmó el ministro del Interior de ese país. El fiscal que estaba encargado de investigar el viaje de la mujer de Fito a la Argentina con su familia fue asesinado hace pocos días. O sea, cuando le encargaron la investigación, lo asesinaron. Esto es para dar una idea de la magnitud de la organización que lidera este delincuente ecuatoriano y el riesgo que tenía que se asiente en la Argentina, y por eso la preocupación inmediata del gobierno de la provincia de Córdoba. Suárez en esa solicitud daba plazo de 24 horas improrrogables para recibir los datos que debían ser enviados a su correo. Pero no está claro si hubo respuesta desde Manabí y se alcanzó a darle trámite, pues pocas horas después fue emboscado y asesinado en el norte de Guayaquil. Luego del sicariato, la Fiscalía anunció una investigación por la filtración de información reservada. El presidente Daniel Noboa cree que las organizaciones narcocriminales empezaron a actuar desde el gobierno de Rafael Correa. Pidió el apoyo de la Revolución Ciudadana para aprobar sus leyes urgentes y explicó que el incremento del IVA sería temporal. Lo dijo en una entrevista a un medio colombiano. Francisco Garcés con un resumen de sus declaraciones. Pero que me echen la culpa a mí por algo que no llevamos ni 60 días en poder. Sí, suena un poco absurdo. Creo que con eso se nota que hay algún problemita ahí interno en él. Durante el gobierno de él empezó a instaurarse estos grupos hoy en día narcoterroristas muy poderosos,
y se repotenciaron en los siguientes gobiernos. Bueno, no es el único, no es el líder máximo de todos estos grupos, es uno de los, digamos, blancos de alto valor, en este caso. Y según inteligencia militar, no tenemos hoy en día claro de que esté en Perú, pero sí sabemos pues, que toda su familia estaba en Argentina. Es más, han sido capturados, han sido deportados al Ecuador. Muchas veces estos familiares están involucrados en el lavado de dinero o en la parte económica y operativa de los carteles y de los grupos narcoterroristas. Un día me apoya, el otro día me insulta, el otro día me aplaude, el otro día hace un comunicado de apoyo al decreto, el día después dice que estamos atacando pues, los derechos humanos. Entonces es muy volátil. Yo creo que hasta ahora la bancada de ellos en la Asamblea, la Revolución Ciudadana, ha apoyado. También espero que respalden las medidas económicas como la Ley Económica Urgente de Extinción de Dominio, asimismo como el incremento del IVA temporal para financiar esta guerra. Esto acá no es gratis, las balas no son gratis. La crisis por la violencia en Ecuador fue analizada en el Parlamento Europeo en Francia. Los eurodiputados se solidarizaron con el gobierno de Daniel Noboa y algunos llegaron a responsabilizar al exmandatario Rafael Correa. La sesión plenaria dedicada a la crisis ecuatoriana contó con intervenciones de eurodiputados representantes de una decena de países. Comenzaron con un diagnóstico de la situación, el incremento de las tasas de violencia y sobre todo el momento actual. La comisionada europea, la rumana Adina Ioana Vălean, expresó que la Unión Europea condena la oleada de violencia y destacó que Ecuador puede contar con la cooperación europea. La española Pilar del Castillo dijo que Ecuador es un socio fundamental para Europa en la región americana y reiteró el apoyo a las organizaciones democráticas, al presidente de Ecuador y su gobierno. La violencia destruye la paz y la seguridad, y sin paz y seguridad no puede haber Estado de Derecho, y sin Estado de Derecho no puede haber democracia. Esto es precisamente lo que está en juego. Mientras que la eurodiputada portuguesa María Leitão Márquez hizo énfasis en los límites de la respuesta con la declaración de conflicto armado interno. Que la oscuridad, que es parte de esta crisis, dijo, no puede convertirse en un espacio para el abuso de las fuerzas de seguridad, vulnerando derechos humanos y los pilares de un Estado de Derecho. El eurodiputado Herman Tersch decía en cambio que Daniel Noboa está haciendo lo correcto. Para derrotar la política de terror y control territorial de la alianza del crimen organizado y las fuerzas subversivas del narcocomunismo. Porque detrás de toda esta utilización del caos y del terror hay un proyecto, siempre hay un proyecto político. El reto del presidente Noboa no es sencillo. Mientras que José Ramón Bauzá habló de las reformas profundas que dijo necesita el Ecuador. Reformas de calado que ataquen los cimientos producidos y podridos implantados durante 10 años de régimen correísta que han tenido como único resultado la pérdida de control de las instituciones por parte del Estado. Y añadieron que Europa debe colaborar en la lucha contra la violencia y el crimen organizado. Y Panamá reforzó la seguridad en el tapón del Darién, fronterizo con Colombia, ante un posible aumento de la migración irregular de ecuatorianos por la crisis de seguridad que enfrenta el país. Merly González con la información. Más soldados y 8 helicópteros con capacidad para vuelos nocturnos reforzarán la selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia, una de las principales rutas terrestres utilizadas por los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos. Las autoridades panameñas ordenaron el despliegue debido a la crisis de seguridad que vive Ecuador. Dicen que podría provocar un aumento del flujo migratorio. Ecuador marcó el año pasado una considerable cantidad de personas que transitaron y que cuando pasaban por nuestro territorio se les preguntaba, y la mayoría era por seguridad. Según registros de Panamá, 500,000 de personas cruzaron el tapón del Darién en 2023, 55,000 de ellas de nacionalidad ecuatoriana.
Con el refuerzo militar, las autoridades buscan combatir el tráfico de personas, de sustancias ilícitas y detener a miembros de grupos criminales solicitados por la justicia. Clases, un retorno focalizado. Sí, el retorno a clases presenciales será progresivo y focalizado. 5 zonas seguirán en la virtualidad, mientras que en 8.000 planteles volverán a las aulas el lunes. Carla Delgado con más datos. El Ministerio de Educación decidió que desde este lunes 22 de enero, los estudiantes retornarán a las aulas. Son 8.176 instituciones educativas de 92 distritos. Los centros educativos están obligados a priorizar aspectos psicosociales y de contención emocional de la comunidad educativa. El ministerio determinó que solo en 3 provincias y 2 cantones continuará la virtualidad: Esmeraldas, Los Ríos, Guayas, Pedernales y el Distrito Metropolitano de Quito. Los parámetros que el ministerio definió para la no presencialidad en esta zona son 3. Altos índices delictivos, que los establecimientos educativos estén hasta 2 kilómetros de las cárceles y que estén localizados en territorios con alta recurrencia de eventos delictivos peligrosos. No aclaró hasta cuándo se extenderá la virtualidad en estas zonas. El ministerio continuará monitoreando las condiciones de seguridad del país para ver si debe modificar estas disposiciones. Además, el ministro de Educación confirmó a Televistazo que el cronograma en el régimen Costa Galápagos no se altera, pese a que en 3 provincias y 2 cantones se mantiene la virtualidad. Vanessa Robles con los detalles. Hasta el momento no está claro cuándo retornarán a clases presenciales las 4.287 escuelas y colegios del Guayas, Los Ríos, Esmeraldas y el Cantón Pedernales en Manabí. El ministro de Educación, Daniel Calderón, explica que esto dependerá de las valoraciones de riesgo en cada zona conflictiva. Pero aclara que pase lo que pase, el cronograma escolar del régimen Costa Galápagos no será modificado y los estudiantes terminarán el tercer y último trimestre el 2 de febrero. Las instituciones que se mantienen en la modalidad no presencial lo que harán es continuar con las distintas modalidades, que bien pueden ser virtuales, fichas pedagógicas, llamadas telefónicas o incluso acercamientos de los docentes a los domicilios de nuestros estudiantes. El cronograma entonces continúa así. Del 5 al 9 de febrero serán las evaluaciones finales. Del 14 al 19 de febrero, la recuperación de calificaciones y final del año lectivo. Del 20 de febrero al 5 de marzo serán las clases de recuperación para supletorios. Y del 6 al 8 de marzo, los supletorios, calificaciones y juntas. El ministro agregó que tampoco se modificará el inicio del próximo año lectivo. La fecha se mantiene para el 29 de abril. Y que cualquier cambio que se decida en los próximos días sobre el cronograma o pasar de clases virtuales a... Clases, un retorno focalizado. Sí, el retorno a clases presenciales será progresivo y focalizado. 5 zonas seguirán en la virtualidad, mientras que en 8.000 planteles volverán a las aulas el lunes. Carla Delgado con más datos. El Ministerio de Educación decidió que desde este lunes 22 de enero, los estudiantes retornarán a las aulas. Son 8.176 instituciones educativas de 92 distritos. Los centros educativos están obligados a priorizar aspectos psicosociales y de contención emocional de la comunidad educativa. El ministerio determinó que solo en 3 provincias y 2 cantones continuará la virtualidad: Esmeraldas, Los Ríos, Guayas, Pedernales y el Distrito Metropolitano de Quito. Los parámetros que el ministerio definió para la no presencialidad en esta zona son 3. Altos índices delictivos, que los establecimientos educativos estén hasta 2 kilómetros de las cárceles y que estén localizados en territorios con alta recurrencia de eventos delictivos peligrosos. No aclaró hasta cuándo se extenderá la virtualidad en estas zonas. El ministerio continuará monitoreando las condiciones de seguridad del país para ver si debe modificar estas disposiciones.
Además, el ministro de Educación confirmó a Televistazo que el cronograma en el régimen Costa Galápagos no se altera, pese a que en 3 provincias y 2 cantones se mantiene la virtualidad. Vanessa Robles con los detalles. Hasta el momento no está claro cuándo retornarán a clases presenciales las 4.287 escuelas y colegios del Guayas, Los Ríos, Esmeraldas y el Cantón Pedernales en Manabí. El ministro de Educación, Daniel Calderón, explica que esto dependerá de las valoraciones de riesgo en cada zona conflictiva. Pero aclara que pase lo que pase, el cronograma escolar del régimen Costa Galápagos no será modificado y los estudiantes terminarán el tercer y último trimestre el 2 de febrero. Las instituciones que se mantienen en la modalidad no presencial lo que harán es continuar con las distintas modalidades, que bien pueden ser virtuales, fichas pedagógicas, llamadas telefónicas o incluso acercamientos de los docentes a los domicilios de nuestros estudiantes. El cronograma entonces continúa así. Del 5 al 9 de febrero serán las evaluaciones finales. Del 14 al 19 de febrero, la recuperación de calificaciones y final del año lectivo. Del 20 de febrero al 5 de marzo serán las clases de recuperación para supletorios. Y del 6 al 8 de marzo, los supletorios, calificaciones y juntas. El ministro agregó que tampoco se modificará el inicio del próximo año lectivo. La fecha se mantiene para el 29 de abril. Y que cualquier cambio que se decida en los próximos días sobre el cronograma o pasar de clases virtuales a presenciales será comunicado con 24 horas de anticipación. Ya está habilitada la plataforma para que los contribuyentes del SRI registren las cargas familiares. Es un trámite obligatorio para la deducción del impuesto a la renta. Adriana Bermeo lo explica. Desde este año, el registro de cargas familiares se realiza de forma digital. El SRI habilitó la plataforma este mes para que los contribuyentes ingresen a hijos, cónyuges y padres y en función de esos datos se realice la reducción del pago del impuesto a la renta. Hasta el 2023, los departamentos de recursos humanos hacían este trámite. Se encargaban de realizar los cálculos para la retención mensual después de que los empleados entregaban la documentación que acreditaba la veracidad de las cargas. Ahora, para hacer el registro de cargas, se debe ingresar a la página web www.sri.gov.es, escoger la opción SRI en línea, desplegar la pestaña de anexos y seleccionar anexos de gastos personales. Luego se debe pulsar registro de cargas familiares para periodos a partir del 2023. En la plantilla basta escribir el número de cédula de las cargas y los datos se autocompletarán con la información del registro civil. En caso de que las cargas sean los padres, ellos tienen que completar otro paso. Les llegará un correo para aceptar el registro. Tienen que aceptar a través de su usuario y contraseña ser carga de un determinado contribuyente. En cambio, para el caso de los cónyuges y los hijos menores de 21 años, no es necesario que exista esta aceptación. Este es un trámite obligatorio que si se completa antes del 29 de febrero se obtiene la deducción del impuesto a la renta. Si se hace a partir de marzo, hay que informar al Departamento de Recursos Humanos para que actualice los descuentos en el rol de pagos. Es incierta la fecha en que la Corte Constitucional resolverá los 3 grupos de preguntas que tramiten causas diferentes. Los plazos difieren para las interrogantes de reforma constitucional y las generales, informa Jacqueline Rodas. La Corte Constitucional dividió en 2 el segundo paquete de 9 preguntas enviado por el presidente Daniel Noboa para la consulta popular, porque 3 implican cambios legales y 6 reformas a la Constitución. Por eso requieren trámites diferentes. Con esta decisión, la Corte resuelve 3 expedientes, cada uno con una jueza. El primer cuestionario de 10 preguntas está en el despacho de Teresa Núquez, quien debe preparar el proyecto y someterlo a votación del Pleno. Tienen un término fijo de 20 días. La fecha máxima para emitir el dictamen es el jueves 15 de febrero. El segundo paquete de 3 preguntas debe ser resuelto por la jueza Carmen Corral y la Corte debe entregar su dictamen hasta el lunes 19 de febrero. Estos 2 grupos de preguntas son generales y su trámite tiene tiempos establecidos.
El tercer cuestionario de 6 preguntas, que está en manos de la jueza Carla Andrade, requiere 2 dictámenes de la Corte, porque plantea cambios a la Constitución. Primero, los magistrados deben determinar cuál es la vía que se debe aplicar. Para esta etapa no tienen un plazo determinado y luego ellos deben calificar las preguntas y los considerandos en máximo 20 días. Entonces, la fecha de la consulta popular depende del tiempo que se tome la Corte. Las 6 preguntas de reforma constitucional tienen que ver con la extradición de ecuatorianos, la ampliación de facultades del presidente de la República sobre el envío de proyectos urgentes, el arbitraje internacional, el trabajo por horas, la creación de jueces constitucionales de primera instancia y la incautación de bienes a delincuentes. Los 3 grupos de preguntas suman 19, pero el número final dependerá de cuáles aprueba la Corte para que el presidente las pueda remitir al Consejo Nacional Electoral. Ministros de Defensa y del Interior y cancilleres de la Comunidad Andina se reunirán este domingo en Lima. Combatir la inseguridad en la región es el tema central de la cita regional. Paul Romero con el tema. La crisis de inseguridad en el Ecuador será analizada por 4 países de la región andina. La cumbre se realizará este domingo en Lima. Será la 24ª reunión extraordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y Secretarios de Seguridad de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. El tema central es la cooperación para enfrentar a las bandas de delincuencia organizada vinculadas al narcotráfico. Por Ecuador asistirán la canciller Gabriela Sommerfeld, el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo y la ministra de Gobierno Mónica Palencia. Ellos propondrán incrementar la cooperación para el intercambio de inteligencia de la fuerza pública, mejorar el control migratorio, intensificar las operaciones de espejo como las que realizan las Fuerzas Armadas y Policía de Ecuador y Colombia a lo largo de los 730 kilómetros de frontera común para combatir al narcotráfico. La reunión empezará al mediodía del domingo y durará 5 horas. Los ministros informarán los resultados y conclusiones a las 5 de la tarde. La semana pasada, cuando estalló la crisis en Ecuador, la CAN ofreció su apoyo al presidente Daniel Noboa. Él declaró que existe un conflicto interno armado por la presencia de 22 organizaciones delincuenciales que su gobierno calificó de terroristas. En Estados Unidos, un perro ayudó a rescatar a su dueño, que había caído en un lago helado. Un policía trabajó en equipo con la mascota para sacar al hombre. Merlis González con la historia. Un policía estatal de Michigan acudió al borde del lago Arbutus en medio del crudo invierno, luego de recibir una llamada de emergencia que alertaba que una persona se había caído. Era un hombre de 65 años que estaba semisumergido, sujetándose al hielo. Junto a él estaba su perro, Ruby. El suelo se quebraba y el oficial no podía avanzar para ayudarlo a salir. Fue cuando decidió hacer equipo con la mascota. El policía le pidió al ciudadano que instruyera a Ruby para que se le acercara. El can obedeció y el oficial le colocó una boya de rescate atada a un cable para que corriera hacia su dueño. El hombre lo sujetó y el uniformado lo aló con ayuda de otro oficial hasta ponerlos a salvo. En total, pasó 16 minutos en el agua helada y luego fue trasladado a un hospital donde se recupera gracias a la rápida acción de la gente y su mascota. 55 personas han muerto en los Estados Unidos a causa de las tormentas de nieve y las temperaturas congelantes registradas en las últimas semanas. Las peores condiciones se han visto desde el 12 de enero con grandes acumulaciones de nieve y los pronósticos indican que el frío extremo se extenderá por gran parte del centro y el este del país durante el fin de semana, poniendo a más de 100 millones de personas bajo alerta. El gobierno de Colombia plantea que una sexta ronda de conversaciones de paz con la guerrilla del ELN se desarrolle en el Vaticano. El presidente Gustavo Petro tuvo un encuentro privado esta mañana con el Papa Francisco, tras el cual Petro dijo que el pontífice está de acuerdo en que se den pasos más profundos en cuestiones de pacificación. Colombia y el Ejército de Liberación Nacional han tenido 5 encuentros previos en Venezuela, México y Cuba. Buscando una posición aún mucho más activa tanto del Estado Vaticano como de la Iglesia Católica en el proceso de paz de Colombia. Es posible que hagamos una ronda, ya se hablará con el ELN acá, que podamos construir un paso todavía mucho más profundo en la dejación de la violencia. Con un escenario como este me parecería muy sugerente.
Y un avión de carga comenzó a incendiarse pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Miami en los Estados Unidos. La nave, un Boeing 747 de la empresa Atlas Air, partió rumbo a Puerto Rico, pero regresó cuando uno de los motores empezó a lanzar fuego. Los pilotos alertaron de la emergencia y volvieron. En el avión estaban 5 tripulantes y ninguno resultó herido por el incidente, cuyas causas están bajo investigación. El actor estadounidense Alec Baldwin es acusado nuevamente de asesinato involuntario. El caso se remonta a 2021. De fotografía de la película Rust, Hailing Hutchins, cuando Baldwin disparó un arma que debía tener municiones de utilería, pero que estaba cargada con balas reales. El accidente fatal ocurrió durante un ensayo. En abril del año pasado, los cargos iniciales fueron retirados, pero ahora un jurado investigador del estado de Nuevo México lo acusa formalmente por una serie de hechos adicionales que plantean la responsabilidad de Baldwin. Sus abogados han dicho que esperan el momento para ir a la corte y demostrar su inocencia. Y la Agencia Espacial Japonesa informó que el módulo lunar de la misión no tripulada SLIM tocó un punto predeterminado en la superficie lunar. El alunizaje se produjo en el cráter Shiroil del satélite de la Tierra y un vehículo explorador robótico hará análisis de rocas para el estudio del origen de la Luna. La agencia reportó, sin embargo, que la nave ha sufrido un problema con sus generadores de energía, obligándolos a acortar el tiempo de la misión. Japón se convierte en el 5º país en llevar una misión a la Luna después de Estados Unidos, la ex Unión Soviética, India y China. La aplicación de mensajes WhatsApp trabaja en una función que alertará al usuario cuando se realice una captura de pantalla del chat o su contenido. Adriana Bermeo con las novedades de esa plataforma previstas para este año. WhatsApp tiene novedades para el 2024. Trabaja en 2 nuevas funciones para mejorar la privacidad de la plataforma y la compatibilidad con otras aplicaciones de mensajería. Una de ellas es los 3 vistos azules. Los 2 primeros indican que el destinatario recibió y leyó el mensaje. El tercero informa cuando el receptor hace una captura de pantalla del chat o del contenido enviado. Así, los usuarios sabrán cuando alguien guarde una parte de su conversación o el registro de una foto o archivo. Esta función también se aplicará en conversaciones grupales para alertar a los participantes en caso de que se realice la captura. La activación de los 3 vistos azules está en desarrollo y aún no se conoce la fecha de su lanzamiento, pero primero estará disponible en la versión beta de WhatsApp, que ofrece las innovaciones antes de que lleguen a la aplicación regular y se descarga solo en teléfonos Android. La segunda función permitirá enviar mensajes a otras aplicaciones de mensajería como Telegram y Signal. Se conoce como interoperabilidad. Nace de la exigencia de la Unión Europea que con la aprobación de la Ley de Mercados Digitales impone reglas a las grandes empresas tecnológicas que deberán ofrecer a los usuarios la posibilidad de comunicarse entre sí mediante sus aplicaciones. La nueva sección se llamará Chats de Terceros y se lanza. Está funcionando el método para espantar a las aves y evitar accidentes aéreos que aplican los técnicos de la Dirección de Aviación Civil en el islote El Palmar, que está ubicado frente al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. Merlin Ochoa informa que ya no han representado un peligro para los pilotos. Luego de navegar 20 minutos por el río Guayas, técnicos de la Dirección Nacional de Aviación Civil llegaron hasta el islote El Palmar, ubicado entre Guayaquil y San Borondón, a pocos metros del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. En 3 puntos estratégicos colocaron estos trípodes y encendieron los explosivos. Usan este método para ahuyentar a las aves, una estrategia que hasta el momento ha funcionado. Hace un año había 100.000 y ahora alrededor de 2.000 animales. Una pirotecnia que tiene poco alcance, tiene gran ruido y la luminosidad, que eso es lo que va a espantar a las aves. Vamos a disparar la pirotecnia previa coordinación con las torres de control. A inicios del 2023, expertos canadienses en peligro aviario llegaron a Guayaquil y realizaron la sugerencia técnica. Desde entonces la actividad se realiza cada 15 días.
Los funcionarios lanzan bengalas, un sistema que no pone en riesgo las operaciones aéreas y que se realizan en casi todos los aeropuertos del mundo. También colocaron cámaras para monitorear a las aves. La sobrepoblación representaba un riesgo para las operaciones aéreas, pues los animales chocaban contra los aviones. El impacto es demasiadamente fuerte y puede provocar alguna desgracia, y eso realmente no lo hemos tenido durante este tiempo. En el 2023 se registraron 23 incidentes aéreos con aves del palmar. Hasta ahora no se han reportado casos. Sin embargo, la pirotecnia seguirá, pues hay riesgo de que los animales regresen, sobre todo por la extensión del islote, 40 hectáreas. Cámaras de seguridad adicionales, detectores de metales y documentos de identidad son parte de las disposiciones en escuelas y colegios previo al regreso a las aulas. Incluso en Guayas, que aún no tiene fecha de retorno a clases presenciales, los planteles ya implementan medidas, como lo informa Vanessa Robles. De las 7 puertas de acceso a la unidad educativa Lemas, ubicada en Mucho Lote 1 al norte de Guayaquil, solo la 5 estará habilitada para el ingreso de los estudiantes. Si antes 6 docentes se encargaban de recibir a los cerca de 2.000 alumnos, ahora serán 14 quienes ensayan el protocolo de seguridad y recibimiento para cuando se autorice el retorno presencial en la costa. Y esto pues requiere de una formación que hemos recibido de parte de especialistas en seguridad. Y lo que hemos hecho es invitar a los padres de familia que voluntariamente se quieran anotar. En la Academia Naval Guayaquil, los maestros en cambio reciben capacitaciones para, una vez que ingresen los 2.500 estudiantes, agruparlos por edades e impartir talleres donde puedan reflexionar sobre sus miedos ante la inseguridad. Los padres de familia también forman parte del proceso. Para que puedan identificar diferentes problemas que puedan tener los niños y los sepan abordar de una mejor manera. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, ansiedades, o se están aislando. En Portoviejo, Manabí, los establecimientos particulares también reforzaron la guardianía privada. Por ejemplo, en el Colegio Cruz del Norte, con 1.200 estudiantes, los oficiales revisarán con detector de metales a las personas y los paquetes que ingresen y salgan por las 2 puertas del lugar. Los 122 colaboradores se distribuirán en brigadas. En caso de que algún estudiante deba retirarse en horario de clases, el representante deberá solicitar un documento para permitir su salida. En la unidad educativa Francisco Dávila en Cuenca, los docentes repasan la planificación para el regreso a las aulas. Hay 15 cámaras adicionales en las puertas principales. Desde la coordinación Zonal 6, que agrupa a Azuay, Cañar y Morona Santiago, aseguran que han fijado un protocolo para los 1.888 planteles educativos fiscales, que incluyen actividades lúdicas y banderas blancas. La bienvenida a la paz, que es un espacio en el cual vamos a hacer una especie de hora cívica, en la cual se hable al respecto de la paz y lo que significa cuidar la paz y cuidarnos entre todos. En la unidad educativa particular San José La Salle de la Tacunga, provincia de Cotopaxi, los vitrales se han sellado y solo estará habilitada una ventanilla. El acceso será exclusivo para estudiantes, personal docente o padres que tengan una cita. Todos deberán presentar la cédula al llegar y salir del plantel. Esto mientras el personal también ejecuta el mantenimiento en los patios previo retorno a clases. Según el Ministerio de Educación, medidas similares se deben implementar en las 15.000 escuelas y colegios del país de manera indefinida. El conflicto armado en Ecuador sigue generando estragos en el turismo, incluso en ciudades en las que no han ocurrido atentados. Las cancelaciones llegan al 80%. Luis Alfredo Zúñiga con el informe. En Ecuador hay destinos turísticos que se caracterizan no solo por sus atractivos naturales, sino por la tranquilidad en sus calles, y en los que ni el 9 de enero ni el resto de días del estado de excepción se han registrado ataques violentos. En estos cantones, la paralización general del turismo ya les pasa factura.
Baños de Aguasante en Tungurahua es muestra de aquello. El turismo se ha reducido en un 80% y en los hoteles las cancelaciones pueden alcanzar incluso el 90%. En la ciudad se observa la baja afluencia. Todos los sectores se ven afectados, obviamente, porque todo es una cadena, tanto el hotelero, el restaurante, los atractivos turísticos, las piscinas. 400 servidores turísticos están registrados en Baños y hoy, pese a la calma que se vive en las calles, están paralizados. Otro caso se da en Cotacachi, uno de los destinos más visitados de la provincia de Imbabura. Las actividades también cayeron en un 80%. A la laguna de Cuicocha, la afluencia de turistas es mínima. Recibíamos un promedio de hasta 5,000, pongamos, en un buen fin de semana, y hablemos que en la primera semana de la declaratoria del conflicto interno habremos recibido unas 500 personas. Locales de artesanías, prendas de vestir y calzado no tienen movimiento. Lo mismo ocurre en la parroquia Oyacachi del cantón El Chaco, en la provincia de Napo. El turismo, su principal fuente de ingresos, se redujo en un 50%. El complejo de aguas termales tiene baja afluencia. La venta de artesanías y la pesca de truchas también está afectada. En estos puntos tienen bajas expectativas para los próximos días, porque el estado de excepción se mantiene y buscan alternativas para atraer visitantes, pese al conflicto interno que vive el país. Mientras tanto, en todo Chimborazo se canceló el carnaval. Diferentes sectores muestran su preocupación por las pérdidas económicas en 10 cantones. Ángel Pelatuña con el informe. La prefectura de Chimborazo decidió cancelar el Paucarraimi Carnavales 2024. La decisión fue unánime. Los consejeros de los 10 cantones de la provincia votaron a favor. Y en los 10 cantones no se desarrollará. Más bien, esta cantidad de recurso económico de $320,000 será asignado al cantón Alausí, porque Alausí nuevamente está con el problema de movimiento de masas de tierra y queremos más bien mejorar las vías. Los cantones de Colta, Guamote, Alausí, Guano y Riobamba registran actividades durante 5 días. En este último, el ingreso económico solo por alimentos y bebidas en febrero de 2023 fue de $283,335 y $180,200 por alojamiento. Además, 40 comparsas de Chimborazo tenían previsto presentarse en la provincia, pero esto ya no ocurrirá. Nosotros tenemos reservas muchas veces de casi ya 4, 5, hasta 6 meses de anticipación para las festividades. Se ha perdido alrededor de unas 4 a 5 presentaciones. Estamos hablando que se perdió alrededor de unos $1,500 a $1,800 por grupo. Durante el carnaval se tenía previsto ganar un 30% más que en 2023 y alcanzar una ocupación hotelera del 75%. Los sectores productivos esperan que luego del estado de excepción se retomen las actividades culturales en Chimborazo. Y $18 millones serían las pérdidas en el sector comercial de Machala por el conflicto armado interno que paralizó las actividades durante 8 días. Sin embargo, poco a poco se vuelve a la rutina a pesar del miedo porque la cárcel está en el centro de la ciudad. Fabricio Lapo nos cuenta más. El comercio en Machala intenta reactivarse en medio del estado de excepción. En la avenida 9 de Mayo, donde hay unos 30 locales de venta de celulares, solo 20 están laborando, pero sus responsables cuentan que los clientes no acuden por temor a la delincuencia. En el sector de la Bahía Verde, en el casco central, de 100 locales, solo 30 están abriendo. En esos establecimientos dicen que sus ventas se han reducido en un 70% y que están a punto de quebrar. Lo que antes se vendía, por ejemplo, unos $100 en el día, hablemos así, hoy se vende $30 y la ganancia es mínima porque la ganancia es de un 10%, 15%, no se puede ganar más de una venta. He estado pensando inclusive en cerrar completamente el local porque ya no puedo. Ya no se puede, pero estoy tratando de luchar y dándole fe al 2024, la última fe que tengo. Según la Cámara de Comercio de Machala, el sector perdió $18 millones en una semana por la situación de violencia e inseguridad. Usted puede tener el local abierto con el temor que le roben, pero nadie viene a comprar. Entonces todo eso genera pérdidas para nosotros, pérdidas para el país. Otro problema que complica aún más la situación de los comerciantes en Machala es la cercanía de la cárcel local, abierta hace 60 años en las calles 9 de Mayo y Manuel Estomba.
Cuando existe un conflicto, las autoridades cierran una cuadra a la redonda de la prisión, limitando el ingreso de compradores y habitantes a 4 cuadras del Parque Central. Hay clínicas, 2 escuelas y un colegio donde se educan 4.900 alumnos, y el Parque Zoila Ugarte de Landívar está a menos de 100 metros del penal. Los habitantes que viven alrededor piden una reubicación. Ahora, el gobierno analizará la propuesta del sector productivo para aplicar un sistema de semaforización que permita flexibilizar las restricciones según la situación de cada ciudad. Adriana Bermeo amplía la información. La propuesta planteada por organizaciones empresariales y productivas del país sí será analizada por el gobierno del presidente Daniel Noboa. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, confirmó a Ecoavisa que está previsto que se revise la iniciativa que implique establecer un sistema de semaforización para que se flexibilicen las medidas de restricción según la situación de cada ciudad. No precisó detalles sobre cuándo se reunirán las autoridades gubernamentales para tratar este tema, ni bajo qué parámetros se podría focalizar el toque de queda y otras restricciones. Pero en la propuesta de los empresarios y representantes de organismos públicos se plantea que la semaforización se aplique según las alertas de riesgo confirmadas de cada cantón. Esto para limitar las pérdidas reportadas por al menos 10 sectores comerciales. En el turístico, por ejemplo, que se tome una resolución es urgente, más aún con la cercanía al feriado de Carnaval que mueve a 1.200.000 turistas y $120 millones, sin contar las pérdidas económicas que registran en 11 días de estado de excepción. Alias Fito, su familia en el lío. La familia de Adolfo Macías, alias Fito, arribó esta mañana a Ecuador en un avión de la Fuerza Aérea Argentina. William Young cubrió el aterrizaje en la base Simón Bolívar, en el norte de Guayaquil. El avión de la Fuerza Aérea Argentina salió en la madrugada de este viernes rumbo a Ecuador. A bordo la esposa de Adolfo Macías, alias Fito, 3 de sus hijos y otros familiares, todos expulsados de ese país. En el vuelo también había personal de la Policía Federal Argentina. Ya en suelo ecuatoriano los esperaban decenas de militares y policías en la base aérea Simón Bolívar, en el norte de Guayaquil. El avión aterrizó cerca de las 9:30 de la mañana. Bajaron la esposa de alias Fito y sus familiares, con sus maletas de viaje. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, llegó unos 30 minutos después en una avioneta de las Fuerzas Armadas. Y luego de media hora se fue. Desde ese momento se blindó la zona con un operativo por aire y tierra. Se bloqueó el paso vehicular y peatonal en el perímetro de este recinto militar. Decenas de elementos de la fuerza pública patrullaron la zona y pusieron puntos de control con camionetas y motos. Pero luego de 8 horas, un convoy con vehículos de alta gama, con vidrios oscuros, salió de la base aérea. En su interior algunas maletas y varias personas. Una de ellas se bajó y se cambió de carro. Aquí no hubo declaraciones. Ninguna autoridad se refirió a este caso y a esta hora se desconoce el paradero de la familia de alias Fito. Después de eso, se reabrió el tránsito, se terminó el operativo en los exteriores y todo se normalizó. Mientras que durante la mañana y tarde se reunió el Consejo de Seguridad Pública en la Gobernación del Guayas, liderado por el presidente de la República junto a representantes del Legislativo y la Función Judicial. Al final, nadie habló. Inda Peñarrieta, esposa de Fito, fue procesada en Ecuador por enriquecimiento ilícito, defraudación, lavado de activos y delincuencia organizada, pero en todos los casos fue absuelta. Actualmente no registra procesos penales abiertos. Televistazo revisó su historial penal. Desde 2017, la Fiscalía Ecuatoriana investigó a Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, esposa de José Adolfo Macías, alias Fito. Fue procesada por 4 delitos: defraudación tributaria, lavado de activos, enriquecimiento privado no justificado y delincuencia organizada.
pero de todos salió bien librada. Un fiscal de Manabí retiró los 2 primeros cargos y en el tercero fue absuelta por un tribunal de la misma provincia. El cuarto caso, por delincuencia organizada, estuvo en manos del fiscal asesinado César Suárez, quien emitió dictamen abstentivo a su favor, pero sí acusó a su esposo alias Fito y a otros integrantes de su grupo delictivo. En los registros judiciales de Inda Peñarrieta constan peritajes que dan cuenta que posee bienes inmuebles por cerca de $5 millones, una empresa embotelladora de agua y otra de transporte pesado, y tiene abierto el registro único de contribuyentes RUC para 5 actividades comerciales, entre ellas cría de ganado vacuno y transporte de taxis. Sin embargo, sus ingresos declarados en 6 años son de $116,000. Pese a ello, no tiene ningún proceso penal vigente. Argentina mantiene una asistencia penal internacional con Ecuador que implica diligencias investigativas sobre la situación legal de la esposa de Fito. Uno de los despachos tiene fecha 16 de enero, un día antes del asesinato del fiscal César Suárez. Las autoridades argentinas confirmaron que él llevaba el caso de Inda Peñarrieta. Y precisamente las armas usadas para asesinar al fiscal César Suárez fueron compradas en los Estados Unidos y están registradas en el Centro de Rastreo de Armas de Fuego de ese país. Ingresaron a Ecuador por contrabando y se usaron antes para otros sicariatos en Durán. Merlín Ochoa con más detalles. Luego de la audiencia de formulación de cargos por asesinato, Cristian P., de 30 años, y Ángel A., de 22, fueron acusados del sicariato del fiscal César Suárez de la Unidad Nacional Especializada contra la Delincuencia Organizada. Ambos fueron trasladados a la penitenciaría del Litoral. Los restos de bala encontrados en la escena del crimen, 12 de fusil y 6 de 9 milímetros, fueron clave en la audiencia. La Fiscalía presentó las armas de fuego incautadas en los operativos dentro de un motel y 2 casas en el noroeste de Guayaquil. En una de las viviendas, según la policía, había un fusil, pistolas y municiones. Las 2 armas, el arma larga y la pistola, dieron positivo, es decir, dentro del cotejamiento de criminalística tenemos la certeza de que esas 2 armas fueron utilizadas en el... Consta en el Centro de Rastreo de Armas de Fuego de ese país. La Dirección de Criminalística de Ecuador determinó que las armas de fuego en otros sicariatos ocurridos en Durán, provincia del Guayas, el año pasado. Por el asesinato del fiscal Suárez, hay 4 prófugos identificados por medio de videos de seguridad. Según la policía, también son autores materiales. Estas 6 personas, tanto las detenidas como las que están prófugas, serían parte de esta estructura terrorista como son los Chone Killer. El delito investigado es asesinato, cuya pena es de hasta 26 años de prisión. Esta mañana en el norte de Guayaquil hubo una amenaza de bomba en un complejo de edificios donde funcionan los consulados de Argentina, Alemania y Finlandia. Policías y vigilantes de tránsito impidieron el ingreso y evacuaron al personal que labora en las instalaciones hasta que agentes especializados llegaron y descartaron la alerta. La falsa alarma se dio luego de que se anunció la expulsión de la familia de Fito de Argentina. Además de un celular, la primera vez que estuvo en la cárcel 4, Daniel Salcedo tuvo privilegios como, por ejemplo, un cocinero particular. Eso también consta en las conversaciones que sostenía con el narco Leandro Norero y que son parte del expediente ahora del caso Metástasis. Luisa María Heredia con el informe. Sensual, un movimiento. El celular con el que se grababa bailando no era el único beneficio, o mejor dicho, lujo que tuvo Daniel Salcedo cuando estuvo recluido por primera vez en la cárcel 4. A su disposición tenía hasta un cocinero, que era otro reo. Se lo contó él mismo al narcotraficante Leandro Norero. También está en los chats que recuperó Fiscalía y que forman parte del expediente del caso Metástasis. Ñaño, discúlpame que te moleste, Ñaño, pero acaban de trasladar 8 manes de acá. ¿Puedes averiguar a dónde los llevan? Ayúdame averiguando, porfa, Ñaño, para ver si los reciben. Se llevaron al man que me cocinaba. Lo fui a ver al director. Le dije que lo traiga al lado de mi celda. Bacán ese man, preocupado por las llaves que no entregó, de la comida y eso. De mi dieta. Y cuando quería otra cosa, Daniel Salcedo simplemente daba la orden y la comida llegaba hasta su celda. El siguiente diálogo, que se dio en julio de 2022, comenzó con la foto de un pedido de alitas que le envió a Norero. Acá sí nos vamos de jama, que nos tocó manes dragones.
Ya estoy hasta las mismas con papas, pollo, cola, hamburguesa. Pero es que es chato acá y se puede operar sin problema. Si me dicen que allá quieres algo, hay cruzando la calle El Mall. Sí, solo pide fuera y ya. Soy el dueño del economato. Entonces todo nos dan chance firmado y todo. Incluso el régimen de visitas para él no existía. Acá es sin problema y tu familia puede venir el día que quieras. Sí me han dicho que allá es tranquilo. Acá todos copian sin problema, hasta la máxima autoridad. Se puede recibir visitas todos los días. O sea, créeme que es otra cosa, ñaño. Jaja, bacán. Sí, y eso es un toque en caso que desees venir. Acá parece una casa. Mañana te hago un video. Es por eso que el Ministerio Público solicitó al juez del caso y al Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad que Daniel Salcedo salga de la cárcel 4 y sea trasladado hacia otro centro de rehabilitación que sea manejado con mayor rigurosidad. Esta mañana en el centro de Machala, en la provincia del Oro, Frank Orellana, abogado de los hermanos Daniel y Noé Salcedo en un caso de lavado de activos, fue atacado a tiros en el edificio donde funciona su despacho. En cámaras de seguridad quedó grabado cuando un hombre ingresó y el abogado salió corriendo para poderse refugiar en el municipio que está ubicado a pocos metros. El atacante lo siguió, pero luego huyó. Según información de la policía, Orellana, que también es abogado del alcalde de Machala, recibió un disparo y permanece estable. Llegaron al país los primeros 45 vehículos israelíes blindados 4x4 que el ejército adquirió para las operaciones contra el terrorismo. En total se adquirieron 137 vehículos tácticos. Paul Romero con el informe. El ejército tiene nuevos vehículos tácticos para las operaciones contra delincuentes y terroristas. Llegaron al país los primeros 45 vehículos blindados 4x4 de los 124 adquiridos a la empresa Elbit System de Israel hace más de un año por el gobierno de Guillermo Lasso. Se denominan David, se adaptan a todo tipo de terreno, están equipados con ametralladoras, lanzagranadas y tienen capacidad para transportar hasta 8 tripulantes. Los vehículos están en un recinto militar donde se está terminando su armado antes de pasar las pruebas de funcionamiento y así ser aceptados y recibidos por el ejército. Los blindados debían llegar en agosto del año pasado, pero la guerra entre Ucrania y Rusia retrasó en 2 ocasiones el cronograma de entrega. Otro factor que retrasó su llegada, según la empresa, fue la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. En los próximos días también llegarán 13 vehículos 6x6 similares a estos, para transportar 12 militares armados y equipados a las zonas más conflictivas. En total son 137 vehículos tácticos que costaron al Estado $60 millones. Los vehículos serán parte de una nueva brigada mecanizada que el ejército creó para mejorar las operaciones contra el terrorismo. El director administrativo financiero del Ministerio de Defensa, Octavio Ponce, presentó su renuncia al cargo de Panamá de su hermano Álvaro Ponce, procesado por la justicia ecuatoriana por un caso de corrupción en la venta de insumos médicos en hospitales públicos durante la pandemia, junto a Daniel Salcedo. Ponce asumió ese cargo el 13 de diciembre y llegó a la cartera de defensa como parte del equipo del ministro Giancarlo Lofredo. Policías y militares tienen la misión de tomar el control de los 12 pabellones de la penitenciaría en Guayaquil. Ingresaron 1000 uniformados, quienes ya decomisaron armas de fuego escondidas en estructuras metálicas. Diego Cuenca describe la intervención. Por segundo día consecutivo, cerca de 1000 uniformados intervinieron en el complejo carcelario del Guayas. Esa vez a la penitenciaría del Litoral en Guayaquil llegaron militares y policías, con el objetivo de revisar minuciosamente los 12 pabellones, donde hay cerca de 7000 presos. Según el comandante zonal de la policía, el día de hoy comenzamos la intervención 5:30 de la mañana en la parte de la penitenciaría en los 12 pabellones. Este operativo durará algunos días hasta poder tener el control total, ver qué novedades tuvimos, al igual que la regional. En la regional podemos decir que sí, ya tenemos el control total. Las primeras imágenes muestran a los soldados entrar a los patios de uno de los pabellones. Apuntan con sus armas, piden a los presos que salgan de sus celdas y que se lancen al piso, mientras aparecen 5 perros de los reos que se pasean por los pasillos. Los agentes verifican si no hay reos que se hayan fugado en los últimos días. Durante la requisa inspeccionaron las estructuras metálicas de los techos y en las rendijas hallaron pistolas, y munición.
alarmas hicieron que los presos borren los murales que identifican a las 12 bandas criminales que operan en Guayaquil. Las autoridades ingresaron 4 volquetas para remover los objetos que tienen los presos. Las Fuerzas Armadas aseguraron que este tipo de intervenciones se han realizado en 10 cárceles del país. La Seguridad Social busca agilizar el agendamiento de citas nacional de los Estados Unidos sobre... El agendamiento de citas médicas en la Seguridad Social sigue atormentando a los afiliados, que deben esperar hasta 5 meses por un turno. El IES está apostando por una solución digital para solventar el problema. El presidente del Instituto, Eduardo Peña, contó a Televistazo que se reunió con representantes de Google para implementar un sistema de última generación para los asegurados. Usted sabe que Google tiene un sistema muy interesante de georreferenciación y lo que va a hacer el sistema es darle a usted una cita, le va a hacer algunas preguntas para ver a qué tipo de especialista lo deriva. Y de acuerdo de donde usted llama, le va a buscar automáticamente algún especialista cercano. El agendamiento de citas proporcionado por Google, según Peña, ya funciona en otros países y su aplicación resulta más económica y ágil. Sí, la diferencia también es el precio, le cuento, porque cuando usted usa inteligencia artificial, no usa personas en un call center. El robot puede contestar infinita cantidad de llamadas casi simultáneamente, ¿no? Entonces, son 2 procesos absolutamente diferentes y lo que vamos a hacer es tratar de implementarlo lo más rápido posible. Pero tanto Google como nosotros y como el BID se han mostrado muy interesados en ayudarnos a desarrollar este tipo de plataforma. Las citas no es su único problema. El presidente del IES dice haber detectado otro inconveniente, esta vez con los horarios de los médicos que trabajan en la Seguridad Social. El problema es que hemos detectado que algunos timbran tarjeta y se van a trabajar a otra parte, y eso no está bien. Estos ciudadanos, el momento que se han encontrado cobrándole al IES, pero trabajando en otro lado, y así como esos prestadores que usan esas prácticas heterodoxas, también van a ser enviados a la Fiscalía y a la Contraloría para que sean procesados adecuadamente. Su idea tras los análisis que están haciendo sobre este proyecto es ponerlo a funcionar en 3 zonas del país en un proyecto piloto. Por ahora el IES solo agenda 3.000 turnos al día, la mitad de lo que se necesita. Se disputó la 4ª etapa del Tour Down.